Sí, Señor. Tuyos somos, Señor. Tuyos somos porque tú nos has comprado, Señor. Con tu sangre en la cruz has pagado por cada uno de nosotros, Señor. Y nosotros únicamente estamos aquí para adorarte, para servirte, Señor, para levantar tu nombre y para que todo lo que hagamos en esta casa, Señor, sea para tu gloria y honra, Señor. Para que nosotros podamos entender cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, Señor. La esperanza a la que tú nos has traído, Señor. La esperanza a la que tú nos has abrazado, Señor. Porque nosotros sin ti, Señor, no somos nada absolutamente. Por eso, Señor, este día te entregamos este servicio, Señor. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros corazones, Señor. Porque confiamos en que tu Espíritu Santo, Señor, ya está llenando este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos está hablando para convencernos de verdad, de justicia y de pecado, Señor. Para que nosotros podamos entender cuánto nos has amado tú, Señor. Por eso el día de hoy te entregamos este tiempo y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo dirija mis labios para que la palabra que salga de ellos, Señor, sea palabra de gracia, de edificación, que obre en justicia, Señor, y que se anide muy dentro de los corazones de tus hijos, Señor, para que esa semilla sembrada dé su fruto al 100 y al 1000 por uno, conforme a tu propósito y en tu tiempo, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Perdón, le voy a bajar un poquito más. ¿Sí? Bueno, ok. Para las personas que nos están mirando por las redes, buenos días también. Buenos días a las personas que el Señor ha traído el día de hoy a este lugar, dispuestos a escuchar su palabra. Hace rato cantábamos acerca de la gracia del Señor y hay algo que es muy importante que entendamos. Nosotros creemos firmemente en la gracia de Jesucristo. Creemos firmemente que por gracia hemos sido salvos y que por gracia es que estamos nosotros reunidos en este lugar. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos pagar, ni hay manera en que nosotros podamos compensar todo lo que Jesús nos ha entregado con su muerte, con su resurrección. Y por cuanto hasta la última gota de su sangre pagó por cada uno de nuestros pecados y faltas. Por eso es que para nosotros es imposible pagar el sacrificio de Jesús y pagar el precio que Él pagó para nuestra salvación. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema precisamente de la salvación y de la gracia, porque esta semana, cuando anduve yo en la calle invitando a la gente a que viniera a esta iglesia, me encontré con algunas personas que ciertamente preguntaban, pero ¿cómo es posible que así de fácil pueda yo obtener la salvación? No lo creo, o sea, es algo increíble. Y realmente si tú te pones a razonarlo, es algo increíble. Increíble porque la mente de Dios es infinitamente mayor que la nuestra y a veces nuestra mente tan finita, tan limitada, no puede entender el amor de Dios y de qué manera Él creó un plan perfecto para que tú y yo pudiéramos hoy recibir esa salvación y esa esperanza. Normalmente yo utilizo la Biblia Reina Valera, me gusta mucho, pero también a veces es necesario usar alguna otra traducción. Hoy vamos a usar la Nueva Traducción Viviente porque muchas veces para las personas nuevas sobre todo es muy difícil entender el lenguaje de la Biblia Reina Valera y esta Biblia, bueno, trae un lenguaje más sencillo. Vamos a comenzar en Jeremías. Si alguien no trae Biblia y quiere que le presten una, puede levantar su mano. Jeremías 18, del 1 al 6.
Muy bien, dice aquí, es el alfarero y el barro, así se titula este capítulo, y dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Es tremendo esto porque muchas veces nosotros, y sobre todo la gente que no conoce o que no ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, está confundida pensando que puede hacer algo o que puede hacer las cosas para cambiar su vida, que definitivamente nos damos cuenta que no estamos viviendo de una manera adecuada y que hay cosas que aunque las vivamos todos los días, no nos gustan y nunca van a terminar de gustarnos porque no están de acuerdo al diseño de Dios, y eso confronta nuestra alma, nuestro espíritu. De tal manera que somos conscientes de que algo anda mal en nuestras vidas, pero siempre estamos tratando de resolverlo por nosotros mismos. Siempre estamos tratando de arreglar las cosas de acuerdo a mis capacidades, a mis conocimientos, y cuando nos hablan de buscar de Dios, pues a veces no queremos saber nada de Dios. Es más fácil preguntarle al vecino: ¿qué me recomiendas hacer? Al tío, a la tía, a los padres, a los hermanos, a un amigo o amiga de confianza. Y muchas veces, desgraciadamente, la mayoría de las veces, el consejo que nos dan no es el adecuado. Y no es el adecuado porque simple y sencillamente los hombres estamos acostumbrados a reaccionar ante una circunstancia y a actuar conforme a nuestras experiencias y a nuestra manera de pensar. Sin embargo, aquí nos habla el Señor y le dice a Jeremías: baja al taller del alfarero. Para los que nos están viendo por internet, este municipio donde estamos ubicados es Tonalá, y es un municipio cuya actividad principal o primordial en la gran mayoría de las personas es precisamente las artesanías y la alfarería. Entonces, los que viven aquí me van a entender, y los que no viven aquí, bueno, pues el alfarero es una persona que se dedica a hacer artículos o vasijas o piezas de barro. Y entonces dice aquí que Jeremías bajó al taller del alfarero. Y en ese taller vio cómo el alfarero estaba moldeando una pieza, pero esa pieza no quedó conforme a como él la quería. Y nos habla de que el alfarero la aplastó, es decir, la masa o el barro lo aplastó y volvió a formarlo. Eso es precisamente lo que hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros no estamos caminando de una manera adecuada, es obvio que estamos en manos del Señor, pero el Señor está viendo que tú y yo no estamos haciendo la función para la cual fuimos creados. Porque Dios tiene un propósito y tiene un diseño específico para los niños, para los jóvenes, para los hombres, para las mujeres, para los varones, para los jefes de familia, para las madres. Pero nosotros muchas veces no nos ajustamos a ese diseño que Dios tiene ya establecido. Y es necesario que ese barro sea aplastado y vuelto a formar. Y a veces es donde nosotros, como una de las personas me comentaba, dice: es que no me parece justo. Bueno, la palabra dice que nosotros estamos en las manos del alfarero. Y el alfarero es quien decide si lo que está haciendo se ajusta a lo que él quiere que sea al terminar de fabricarlo, ¿verdad? Cuando ve que no es así, lo desbarata. ¿Por qué? Porque el alfarero tiene esa potestad. Él tiene la potestad porque él es el que está creando aquella pieza. Dios tiene potestad de hacerlo, ¿por qué?
Porque somos creación suya. Porque Él tiene toda la autoridad. A Dios nadie le puede decir cómo tiene que hacer las cosas. Él sabe perfectamente cómo hacerlo. Y además, el plan que Él tiene y el diseño que Él tiene es perfecto. De manera que, imagínate tú que tú eres ese alfarero que haces la pieza y no te gusta. Y lo único que haces es quitarla, ponerla a un lado y la dejas ahí esperando que por sí misma se arregle. Tú dime, ¿se va a arreglar? No, ¿verdad? No se va a arreglar. Si está mal, se va a quedar mal. No puede por sí misma, no puede corregirse. ¿Por qué? Porque no nos podemos autocrear. O sea, fuimos creados por un Dios y ese Dios es el único que puede, en un momento dado, cambiarnos totalmente. Y esta persona me decía, es que yo no puedo creer en el amor de Dios, porque si así fuera, entonces, ¿por qué permite que sigamos mal? Entonces yo le dije, no, es que Él no permite que sigamos mal. Lo que sucede es que tú tienes que ponerte en manos de Él para que sea Él quien te vuelva a fabricar. ¿Que duele? Por supuesto que duele. No es fácil. No es fácil porque cuando Dios nos toma en sus manos y nos rehace, nos quita todas esas cosas que nosotros hemos venido arrastrando durante nuestras vidas. A veces, los que tienen la oportunidad de conocer del Señor a temprana edad, pues no es tanto lo que vienen arrastrando en cuanto a años de costumbres, de manías, de educación, de cosas que aprendimos, y a veces es más fácil que ellos puedan hacer ese cambio porque como jóvenes tienen la mente más abierta. Pero tú y yo muchas veces pues ya estamos pasaditos de años y hemos conocido del Señor a una edad donde si yo hubiera sabido antes lo que me esperaba, yo hubiera querido comenzar desde mi niñez. Pero no fue así. El Señor llegó a mi vida cuando yo tenía 50 años. O sea, imagínense, si para un joven a veces es difícil cambiar actitudes, imagínense para una persona de 50 años. Dejar atrás 50 años de vida y pensar entonces, ¿qué hice todo ese tiempo? ¿Quiere decir que todos esos años viví mal? Pues, ¿qué crees? Sí, definitivamente sí. Pero cuando tú te das cuenta de que hay alguien que puede cambiar totalmente tu vida y tú ya has pasado por muchas, has intentado muchas veces, has tratado de hacerlo por tus propias fuerzas y te has dado cuenta que no has podido, no tienes otra alternativa más que decir, hazlo tú, hazlo tú. El problema es que muchas veces nos resistimos y no queremos cambiar todas esas actitudes que sabemos de antemano que nos están perjudicando. Llámese adicciones, llámense vicios, llámense malas costumbres, llámense malas habilidades, porque nos cuesta trabajo dejar aquello con lo que hemos crecido. Sin embargo, el Señor dice, ponte en manos del alfarero. Aquí dice que la vasija estaba en manos del alfarero y cuando él se dio cuenta que no era lo que él quería, la aplastó. Y esa aplastada, como les dije hace un momento, claro que duele, por supuesto que duele. No es nada fácil. Significa renunciar a ti para permitir que Él haga la obra en ti. Y fíjate que aquí mismo, más adelante, en el versículo 11, dice, por lo tanto, Jeremías advierte a todo Judá y Jerusalén y diles, esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre, así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Pero el pueblo respondió, este versículo se me hace tremendo. El pueblo respondió, no gastes saliva, continuaremos viviendo
como se nos antoje, y con terquedad, y seguiremos nuestros propios malos deseos. Muchas veces, y te lo digo porque ciertamente cuando andas en la calle tratando de invitar a la gente, les entregas un volante, un folleto, les hablas del amor de Dios, es muy común que ellos te digan, a mí no me hable de esas cosas. Y así, literal, como dice aquí, no gastes saliva, mi amigo. Yo vivo muy a gusto así. Vida solo hay una. No sé si ustedes han escuchado esto. O no, yo aprendí de mis padres esto y eso es lo que voy a seguir hasta el día que muera. Pero mi hermano, estás equivocado, no me importa. Eso es lo que yo aprendí, eso es lo que me enseñaron y eso es lo que voy a seguir haciendo. Entonces, fíjate qué tremendo aquí cuando el pueblo le dice a Jeremías, no gastes tu saliva, no hables. ¿Para qué nos hablas? No queremos escuchar nada, no queremos saber nada. Y la mayoría de la gente, por desgracia, así es. O sea, les hablas del Señor y no quieren saber nada de Dios. Incluso te dicen, no, si se trata de Dios, no me hable nada. No quiero saber nada. Y cuando tú te encuentras ante esos corazones duros, tú te pones a pensar, bueno, yo me pongo a pensar, y lo he pensado, ¿cuántas veces se acercaron conmigo a querer hablarme y yo hice exactamente lo mismo? Yo hice exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces personas de buena fe y personas que veían mi situación y que les interesaba que cambiara mi situación y quisieron hablarme y yo les dije, no metas a Dios en esto? No sé tú, pero tu servidor sí lo vivió. Y cuando ahora sales a la calle a hablarle a la gente y recibes esa respuesta, bueno, te das cuenta que cuando tú estuviste en esa situación, las personas que te hablaron, ¿qué hicieron? Insistieron. Una, otra vez. Y si no le hacías caso a esa, el Señor te mandaba a otra persona. Y si no le hacías caso a esa, te pone en una situación difícil. Y si no le haces caso a eso, te pone de tal manera que tengas tú que voltear a buscarlo. Y cuando tú entiendes que aquello que está buscándote, porque así es el Señor, Él te busca, que aquello que está buscándote te conviene, o que simplemente llega un momento en que dices, bueno, está bien, ya me di cuenta que no puedo, déjame ver si es cierto lo que tú estás diciendo. A mí me sucedió así, ¿y qué crees? Pues si era cierto lo que me estaban diciendo. Yo ya les he platicado acerca de mi testimonio y de cuán difícil fue incluso ese día que yo doblara mis rodillas y que doblara mi voluntad, porque yo seguía necio a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Pero el Señor me habló de una manera en que ya no me quedó otra posibilidad más que decir, está bien, Señor, perdóname, haz lo que quieras conmigo. Y cuando eso sucedió, pues sucedió lo más grande que ha sucedido en mi vida. Efectivamente, el Señor cambió toda mi circunstancia. Todo lo que yo era, todo lo que yo traía, los problemas que tenía, los cambió. No te quiero decir en un instante, pero sí en un tiempo donde yo me fui dando cuenta que efectivamente Él estaba actuando y Él estaba haciendo las cosas. Cosas que yo no podía hacer, cosas imposibles para mí sucedían. Y conforme fui caminando y fui aprendiendo, un día, precisamente esta Biblia que estoy leyendo, un día en un servicio, la persona que estaba predicando habló acerca del Salmo 91 y a mí me gustó mucho. Como muchos de ustedes, nunca lo había escuchado. Pero cuando predicó acerca de ese salmo, yo dije, wow, qué bonito está eso, ¿verdad?
yo quiero tener una copia de ese salmo. Y me acerqué a unos hermanos diciéndole, oye, ¿dónde puedo conseguir este salmo? Para que veas mi ignorancia, o sea, todos comenzamos así, ¿eh? ¿Dónde lo puedo conseguir? Y me dijo con una tranquilidad, pues está en tu Biblia. Y yo dije, ah, caray, bueno, pues sí, ¿verdad? Y me dijo, ¿no tienes Biblia? Todavía con un dejo de orgullo le contesté, no, pero ya la voy a comprar. En estos días la compro. Sacó de su bolsa dinero y me dijo, ten, ve y cómprate una. En la iglesia había una librería. Y ya fui a comprar mi Biblia, que es esta. Y cuando yo las vi, pues obviamente no sabía cuál comprar. Había de muchos precios. Pero como esta persona me dio 200 pesos para comprarla, pues yo dije que me alcance, ¿no? Cuando ya vi, y esta era la más barata, costaba 80 pesos en aquel tiempo, no sé cuánto cueste ahorita, pero costaba 80 pesos y yo dije, esa, no me quiero ver abusivo, ¿verdad? Y cuando la compré, me regresé a buscarlo y le dije, ya compré mi Biblia. Dice, ah, muy bien. Y le dije, mira, me sobró dinero. No, quédate con él. Y mira, ese día, bueno, no lo van a alcanzar a ver, pero aquí está la dedicatoria, para que vean que sí es verdad. O sea, esta Biblia me la dedicaron y fue la primera Biblia que yo tuve. Y entonces ya me di cuenta que no solamente existía el Salmo 91. Había muchas cosas, muchas palabras del Señor aquí, y empecé yo a buscarlo con avidez. Yo vivía en un lugar donde para ir a tomar el camión caminaba un terreno muy grande, y en ese terreno había unas piedras y un arbolito donde yo por las tardes me iba a leer mi Biblia, sin saber, sin entender, sin tener idea de lo que había en ella. Pero ¿qué crees? Ahí el Señor me fue hablando y revelando. Y cada vez que yo tenía una pregunta, yo abría la Biblia y encontraba una respuesta. Y entonces empecé a creer que efectivamente Dios estaba hablando conmigo y que yo le importaba a Dios, que eso era muy importante. O sea, había alguien a quien yo sí le importaba. No te quiero hablar de mi familia, pero yo entendí que a Dios sí le importaba todo lo que me estaba sucediendo. Y me habló muchísimas veces, me habló de maneras increíbles, y eso me motivó a seguir buscando. Y aquí mismo en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 11, que es muy conocido también, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Cuando yo empecé a entender que los planes del Señor efectivamente eran de bien y no de mal, y que esos planes buscaban darme una esperanza y un futuro, yo comencé a entender que lo único que yo necesitaba para que mi vida cambiara era no soltarme de la mano del Señor. Y esto me llevó, y esto es algo muy importante, que a veces a la gente nueva le cuesta trabajo el ser constantes. Yo toda mi vida fui inconstante en todo. Pero cuando yo empecé a leer la palabra del Señor, yo ya no quería salir de las reuniones de la iglesia. Y empecé a ir, van a decir, pues no tenías nada que hacer. Bueno, sí tenía y no tenía porque no había trabajo. Pero bueno, iba los lunes a la reunión de oración por sanidad. El martes no iba porque era reunión de mujeres. Y ahí no me admitían. El miércoles había servicio. El jueves había reunión de varones. Y el viernes había células. Y allí tenías a Óscar el lunes, el miércoles, el jueves, el viernes.
Y por si fuera poco, empecé a ir los sábados a ayudar a preparar el lugar para el domingo. Durante 11 años acomodé las sillas, ponía la mesa, acercaba las cosas que se iban a requerir el domingo y me metí de una manera a servir que cada vez yo fui creciendo y aprendiendo más del Señor. Inevitable, sí, inevitable. ¿Por qué? Porque cuando tú decides que Él va a tomar el control de tu vida, es inevitable que tú te metas de lleno a buscarlo a Él. Y mientras más conoces, más quieres saber. Y mientras más caminas, más vas creciendo. Y cuando esto sucede, cada vez quieres más y más. Y yo empecé a leer todo. Ciertamente había muchas cosas que no entendía. Pero el gran problema de las personas es que empiezan a leer y no entienden y dejan de leer. Pero Óscar Lizárraga es muy terco. Entonces, cosa que no entendía, inmediatamente la subrayaba y al día siguiente estaba con mi pastor preguntándole, oiga pastor, ¿por qué dice aquí esto? Y mi pastor me explicaba, aquí se refiere a esto, se refiere a esto otro, habla de esto, y él me iba explicando. Como tuve un pastor que no se negó a explicarme, pues obviamente eso me llevó a crecer y a conocer más y a querer saber más. Porque no había lo que sucede en otros lados, que preguntas algo y te dicen, no sé. O simplemente te dicen, no, tú no te metas en esas cosas, bríncate la página. No, eso, así déjalo. Mira, mejor ponte a leer esto. Con ese pastor no sucedía. Y eso me hizo también a mí ser una persona que cuando alguien se acerca y pregunta, sin tapujos y sin problemas, mira, vamos a ver, se trata de esto. Ciertamente no todos los que llegan a los pies del Señor terminan sirviendo en la iglesia. Pero sí te quiero decir que es un paso muy importante porque cuando tú comienzas a servir, comienzas a crecer. Cuando tú tienes una responsabilidad y esa responsabilidad no es con el pastor ni es con la congregación, es con Dios, es un compromiso con Él, comienzas a crecer porque necesariamente buscas más y quieres más. Y cuando tú entiendes, como dice aquí, que los planes del Señor siempre van a ser buenos y siempre van a ser para darte un futuro y una esperanza, entonces tú quieres conocer esos planes y quieres caminar en esos planes. Cuando yo fui entendiendo que yo fui rescatado por gracia, que yo no podía hacer nada, cuando entendí que de nada servían ni las caminatas, ni las peregrinaciones, ni las mandas, porque todo eso nos enseñaron, cuando tú empiezas a entender que todo eso no sirve de nada, dices tú entonces, ¿de qué manera voy a hacer yo o voy a conseguir yo que el Señor me perdone sin hacer nada? Y esto es lo increíble. Esto es lo increíble porque tú comienzas a entender que ciertamente en el plan de Dios está tu salvación. Pero esa salvación no la vas a conseguir tú. Esa salvación ya fue ganada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Y cuando tú te das cuenta y entiendes que Jesús fue al Calvario, fue martirizado, fue azotado, porque todo ese castigo te correspondía a ti. Y Él lo tomó en tu lugar. Tú empiezas a entender que ese amor de Dios es infinito, porque yo no sé tú, pero cuando éramos chicos, yo recuerdo que a veces, no a veces, muy seguido hacíamos vagancias, pero cuando a mí no me tocaba el castigo, éramos muy rajones, ¿sí? ¿Quién hizo esto? Pepito.
Juanita lo hizo. Tú estabas, no, yo no, ella lo hizo. O sea, difícilmente alguien puede echarse la culpa por otra persona, ¿verdad? Tú dices, no, pues si él lo hizo, que le den sus nalgadas a él, ¿verdad? No a mí. Pero cuando tú te das cuenta que todo eso que le sucedió a Jesús, porque siempre nos vendieron un Jesús crucificado, pero yo recuerdo pues con unos cuantos hilitos de sangre, así, solamente unas gotitas escurriendo, pues tú dices, pues sí lo golpearon, pero no se ve qué tanto, ¿verdad? Pero cuando tú lees la palabra y lees, por ejemplo, en Isaías 53, que dice que fue molido, que que quedó irreconocible, dice que no había hermosura en él, es decir, un Jesús totalmente desfigurado, con todo su cuerpo en carne viva, derramando hasta la última gota de su sangre para pagar por tu pecado y por mi pecado, que nos correspondía pagarlo a nosotros, y él dijo, yo lo pago. Porque además tú y yo de ninguna manera hubiéramos podido realizar ese pago. Cuando tú entiendes todo esto, dices, wow, en verdad Dios me ama. Y yo no lo sabía. No tenía ni la más mínima idea de lo que era o de lo que es su amor. Ni la más mínima idea. Yo caminé por el mundo pensando que a nadie le importaba. Yo caminaba por el mundo pensando que lo que a mí me sucedía, a toda la gente le tenía sin cuidado. Y no faltó quien me dijera, eso que te está pasando, tú te lo ganaste. Porque hay un Dios. Y ese Dios es justo. Y eso que te está pasando es porque pecaste. ¿No se los dijeron a ustedes? Bueno, no sé si yo soy el único que se lo dijeron, pero creo que a muchos o a la mayoría, si no es que a todos, nos lo dijeron. Te vas a condenar. Y cuando tú empiezas a conocer la personalidad de Jesús, el carácter de Jesús, y te das cuenta que Él no condena ni sentencia a nadie. Cuando te das cuenta que Dios no te va a condenar, ni te va a castigar. Al contrario, Él quiere que te vaya bien. Él quiere que estés bien. Él quiere que tú camines bien. Y quiere que lo busques con gozo. Porque buscarlo en necesidad, pues creo que todos. Cuando tenemos una necesidad o un problema, Dios mío, ayúdame. ¿No? Pero en cuanto salimos de ese problema, si te vi ni te conozco. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasaba. En cuanto resolvías el problema, se acabó. Hasta ahí llegó mi relación con Dios, según yo. De tal manera que para mucha gente es tremendamente difícil entender cómo fue o cómo sucedió todo esto. Y como nadie se los explica, crecemos pensando que es por medio de todos esos ritos, de todas esas tradiciones, que nosotros vamos a agradar a Dios y vamos a alcanzar a Dios. Vamos a ir a Romanos 5, porque como les dije, todo lo que nosotros preguntemos, todo lo que nosotros queramos saber, aquí está. Aquí está. Dios es tan hermoso que nos dice, no te metas en Honduras, busca en mi palabra y ahí está la respuesta. Fíjense bien cómo dice en Romanos 5, vamos a leer varios versículos y les digo, a mí me encantó esta traducción. Normalmente, les repito, yo uso la Reina Valera, pero se me hizo muy clara. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido
en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de amor. Cuando nosotros sabemos que podemos confiar en Jesucristo y que, como dice aquí, esas pruebas en las que entramos nos producen paciencia y la paciencia produce fe. Y sabemos que somos salvos no por nuestras obras, no por nuestros merecimientos, sino por la fe que hemos puesto en Jesucristo. Y dices tú, pero ¿cómo sucede todo esto? Bueno, más adelante nos habla de que por un hombre, a partir del versículo 12, que dice que por un hombre entró el pecado a nosotros. Ese hombre fue Adán. Pero también dice que ese pecado trajo muerte para todos nosotros. Esa fue la paga, porque la paga del pecado siempre será muerte. De manera que por un solo pecado, dice, nosotros heredamos muerte. Un solo pecado. Pero lo maravilloso de todo esto es que, como dice, por un hombre entró el pecado. Pero por un hombre, es decir, por Jesús, entró en nosotros la salvación. Y fíjense aquí cómo dice, por un pecado heredamos muerte, pero en la gracia de Jesús, toda esa multitud de pecados son quitados por un solo hombre, por Jesucristo. Por un solo hombre nos es quitado todo eso. Y dice también que la gente, antes de conocer la ley, ya pecaba. Cierto, pues como dijimos, si por Adán heredamos el pecado, la gente desde entonces, todos tú y yo, pecamos, somos pecadores. Y antes de esto, no conocía la gente la ley. Y la ley nos fue dada, dice Pablo, para que seamos conscientes del pecado. Pero la ley inculpa. Es decir, ya conozco lo que es pecado, ya sé lo que es malo y lo hago. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me inculpo yo mismo. ¿Y cómo voy a salir de ahí? No hay manera de salir, mi hermano. No hay manera de salir por nuestras fuerzas, no hay forma de salir. Porque esa naturaleza pecaminosa fue heredada y fue sembrada en nosotros. Pero cuando Jesús viene al mundo, Él cumple toda la ley. Él muere porque era necesario que muriera, pero no solamente eso. Por cuanto Él no tuvo un solo pecado, Jesús resucitó. Jesús no se quedó clavado en la cruz como toda la vida lo hemos visto. Y cuando lo vemos clavado en la cruz, pues muchas veces no faltará quien piense, pues, ¿cómo me va a ayudar si Él está colgado ahí? ¿Verdad? Pero lo maravilloso de todo esto es que Jesús no se quedó colgado en la cruz. Murió porque tenía que morir, porque así estaba escrito y porque era necesario que muriera. ¿Para qué? Para resucitar, demostrarnos que Él tiene el poder de resucitar. Pero además, por cuanto no hubo un solo pecado en Él, porque acabamos de leer que un solo pecado nos condenó a muerte. Y si Jesús resucitó, significa que Él vivió sin un solo pecado. Porque mucha gente piensa que Jesús hizo otras cosas. Y por cuanto hizo otras cosas, pues dicen, pues era igual que nosotros. Era hombre igual que nosotros.
vivió en la carne como nosotros, pero sin pecar jamás. Porque si Jesús hubiese tenido un solo pecado, no hubiera sido posible que Él resucitara. Entonces Jesús nos enseña que nosotros podemos caminar en ese sentido. ¿Vamos a poder salvarnos? No, porque yo quiero saber quién de todos nosotros no tiene un solo pecado. Y digo uno por decir algo, pero la mayoría de nosotros constantemente estamos pecando, todo el tiempo, de una manera u otra. Una mentirita, una situación que no es correcta, un pensamiento negativo, un pensamiento malo. No podemos estar sin pecar porque esa es nuestra naturaleza. Y nosotros no somos pecadores por cuanto pecamos, sino que pecamos por cuanto somos pecadores. Es decir, esa naturaleza está en nosotros, pero el único que puede cambiarla y el único que puede quitarla se llama Jesucristo. ¿Sí? El alfarero, el maestro, para el que todo es posible. El único que puede sacarnos de cualquier situación, de cualquier depresión, de cualquier cosa que estemos pasando, el único que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dice la palabra que toda la creación fue hecha por Él y para Él. Si Él nos hizo, ¿quién nos puede cambiar la forma o darnos una forma diferente? Él, solamente Él, nadie más. Ninguna persona, ninguna entidad, nada que nosotros hagamos puede cambiar nuestra naturaleza. El único que puede hacerlo es Él. Y fíjense bien, en el capítulo 5, el versículo 16, dice: y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¿Somos buenos? No. ¿Somos justos? Pues tampoco. Pero somos vistos justos delante de Dios porque quien nos ha justificado es Jesucristo. Quien nos ha hecho no merecedores, pero sí receptores de ese regalo inmerecido es Jesucristo. Porque Jesucristo, al ser mediador entre Dios y el hombre, imagínate tú que llegas delante del Padre. Bueno, llega Oscar, no voy a meter a nadie, llega Oscar delante del Padre, ¿y qué crees? El acusador dice: este cuate era bien tranza. Este cuate, no hombre, ni te platico todo lo que hacía. Este cuate se portaba mal, tomaba, fumaba, hacía un montón de cosas. Y todas esas cosas efectivamente sucedieron. Y el acusador dice: este no entra. Pero Jesús, que ya pagó por tus pecados y por los míos, está frente al Padre y le dice: yo pagué por él. ¿Sí? Mucha gente está esperando buscar de Dios cuando esté bien. ¿Y sabes qué pasa? Aquí nos hemos dado cuenta, hemos invitado a personas y dicen: es que ando mal, ya que esté bien, voy. ¿Sabes cuándo van a venir? Nunca. Porque si te estás esperando a estar bien para buscar de Dios, no vas a empezar a buscarlo nunca. Necesitamos entender que estamos mal para buscar de Dios. Y esta semana repartimos unos volantes y esos volantes decían: ven, así como estás. Porque así es como el Señor nos va a recibir, como estás. Estás en depresión, estás en adulterio, estás en fornicación, estás en cualquier pecado, ven,
porque el único que te va a sacar de esa situación es el Señor. Si te estás esperando a salir de allí para venir, no vas a venir nunca, porque el enemigo no te va a soltar nunca. Él siempre va a querer tenerte metido allí, en una adicción, juego, droga, alcohol, tabaco, lo que tú quieras, pornografía. Siempre va a estar dándote para que tú no salgas de allí. Y la única manera en que tú y yo podemos salir de allí es como cuando el hijo pródigo se dio cuenta de su situación y dice la palabra que volvió en sí. Es decir, tuvo un momento de lucidez donde dijo, ¿qué estoy haciendo? Ese momento de lucidez llega a ti cuando te das cuenta que la situación que estás viviendo no es la que tú quieres. No es lo que tú imaginaste, no es tu plan de vida, no es lo que tú siempre pensaste que ibas a hacer. Es algo totalmente diferente y que te tiene en el suelo. Pero si tienes un segundo de lucidez y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Tendrás que buscar al cielo y decir, Señor, ayúdame. Porque aquí mismo, fíjense bien lo que dice, que cuando yo conocí la ley, conocí el pecado. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Te das cuenta? No importa qué tan grande pueda parecer tu pecado, no importa de qué manera tú te sientas mal, la gracia de Dios siempre será mayor que tu pecado. Porque no hay pecado que no pueda cubrir la gracia de Dios. No existe un solo pecado. Cuando Jesús fue a la cruz, pagó por todos los pecados del mundo. Y cuando Él pagó, pagó con sangre, pagó con su vida lo que tú y yo no podíamos de ninguna manera pagar. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración que si ya la has hecho alguna vez, me da gusto, pero si nunca la has hecho, la vamos a hacer el día de hoy. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por llegar a mi vida. Te doy gracias porque tú me has dado un regalo que yo no merezco. Tú has escrito mi nombre en el libro de la vida y ahora tengo la certeza de que cuando yo parta de este mundo, iré a tu presencia. En esa certeza y en esa esperanza, permíteme caminar el resto de mi vida. Permíteme hacer tu voluntad en mi vida para que yo pueda ser, Señor, una criatura nueva en ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad y gracias porque a partir de este momento, Señor, yo te pertenezco. Quiero ser lo que tú tienes planeado que yo sea, Señor, porque tú no te equivocas, porque tú, Señor, siempre quieres para nosotros lo mejor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.